Hello, my name is Ian Gonzalez and I'll be reading Los Cazadores Invisibles. Un sábado por la tarde, 3 hermanos salieron del pueblo de Ulvas, junto al río Coco. Iban a cazar wari, el puerco salvaje de carne muy sabrosa. Después de caminar 1 hora por el monte, oyeron una voz. Dar, 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 decía la voz. Los hermanos se detuvieron. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Entonces oyeron de nuevo la voz. Dar, dar, dar. La voz salía de un bujeco que colgaba de un árbol frente a ellos. El primer hermano agarró el bujeco e instantáneamente desapareció. Entonces el segundo hermano agarró el bujeco y él también desapareció. El tercer hermano, lleno de miedo, gritó: ¿Qué les has hecho a mis hermanos? No les he hecho nada a tus hermanos, contestó la voz. Cuando ellos me suelten, los verás. Los 2 primeros hermanos soltaron el bujeco e instantáneamente se volvieron visibles. ¿Quién eres?, preguntaron los hermanos, sorprendidos. Soy el Dar, dijo la voz. Si alguien me agarra, se vuelve invisible, y ni los seres humanos ni los animales lo pueden ver. Los hermanos se dieron cuenta inmediatamente de que el Dar les podía ser muy útil. Podríamos acercarnos a los waris sin que nos vieran. Luego podríamos matarlos fácilmente con nuestros palos. Cada uno de los hermanos quería un pedazo del Dar. Se lanzaron a coger el bejuco, pero el Dar se alejó y desapareció. Antes de apoderarse de mi poder, tienen que prometer que lo usarán bien, dijo el Dar. Te prometeremos cualquier cosa, dijeron los hermanos. Primero tienen que prometer que nunca venderán la carne de wari, solamente la regalarán. Luego tienen que prometerme que nunca cazarán con escopetas, tienen que cazar solamente con palos. Los hermanos nunca habían vendido la carne de wari, siempre se la habían dado a la gente. Nunca habían cazado con escopetas, siempre habían cazado con palos. No lo sabían hacer de otra manera. Lo prometemos, dijeron. Y el Dar permitió que cada uno se llevase un pedazo pequeño del bejuco mágico. Ese día los hermanos cazaron muchísimo. Después de matar muchos waris, colgaron sus pedazos de Dar en el árbol y regresaron a casa. La gente de Ulvas recibió a los hermanos con mucho regocijo. Limpiaron los animales y los colgaron sobre el fuego. Pronto el delicioso aroma de la carne asada llegó a todas las casas de la aldea. Cuando la carne estuvo lista, los hermanos la cortaron en pedazos y la compartieron con todos. Nunca había comido tan bien la gente de Ulvas. Más tarde, esa noche, los ancianos de la aldea les preguntaron a los hermanos cómo habían conseguido tantos waris. Los hermanos les contaron las promesas que habían hecho al Dar. ¡Qué buena suerte que han tenido!, dijeron los ancianos. Hemos oído hablar de ese bujeco. Es muy viejo y muy poderoso. Mientras cumplan sus promesas, nuestra aldea prosperará y nuestra gente los honrará. Con la ayuda del Dar, los hermanos se convirtieron en cazadores famosos. Se contaban cuentos sobre ellos en todas las aldeas a lo largo del río Coco y hasta más allá. Un día llegó a Ulvas un barco con 2 extranjeros. Los extranjeros saludaron a los hermanos y les dieron regalos, telas de muchos colores y varillas de vino. Hemos viajado por muchos días para conocer a estos cazadores famosos, dijeron. Los hermanos los invitaron a comer con ellos. Después de la comida, los extranjeros les contaron a los hermanos que eran comerciantes. Habían venido a comprar carne de wari. No podemos vender el wari, dijeron los hermanos, acordándose de su promesa al Dar. Eso es lo que come nuestra gente. Los comerciantes se rieron.
Nunca pensamos que cazadores tan famosos fueran tan tontos. Claro que la gente tiene que comer. Solamente queremos comprar lo que sobra. Los hermanos se sintieron tentados. Hablaron entre sí. Quizás podríamos vender nada más un poco de carne, dijo el primer hermano. Pero Dal lo sabrá, dijo el segundo hermano. Los hermanos se miraron nerviosamente. Entonces el tercer hermano dijo, hemos visto que los comerciantes son hombres muy hábiles. Su poder tiene que ser mayor que el poder de Dar. Los otros hermanos asintieron. No valdría la pena disgustar a los comerciantes. Así que los hermanos comenzaron a vender la carne de Wari. Los comerciantes regresaron varias veces al pueblo de uvas. Cada vez traían más dinero para los cazadores. Cada vez se llevaban más Wari. Pronto los hermanos empezaron a preocuparse al ver que no había suficiente Wari para el pueblo. Los comerciantes se rieron de sus preocupaciones. Es culpa de ustedes por cazar solamente con palos, dijeron. Pero siempre hemos cazado con palos. Esa es la razón por la que no pueden alimentar a su pueblo. Tienen que cazar con los waris más rápidamente. Necesitan escopetas. Los hermanos conversaron entre sí. Si compramos escopetas, ¿podríamos cazar más waris?, dijo el primer hermano. Podríamos vender a los comerciantes y alimentar el pueblo también. ¿Pero qué nos pasará?, preguntó el segundo hermano. El tercer hermano se rió antes de contestar. Nos convertiremos en hombres hábiles como los comerciantes. Así que los hermanos comenzaron a cazar con escopetas. Se olvidaron por completo de su promesa al dar. Poco a poco, sus corazones se alejaron de su gente. Mientras más carne cazaban, más vendían a los comerciantes. Se estaban acostumbrando a las cosas que podían comprar con el dinero que ganaban. Los ancianos del pueblo hablaron seriamente a los hermanos. Necesitan darle de comer a la gente. Tenían hambre. Los hermanos respondieron enojados. Si quieren comer carne, nos pueden pagar por ella como hacen los comerciantes. Pero la gente no tenía dinero. Comenzaron a esperar a los cazadores en las afueras del pueblo. Cuando los cazadores regresaban cargados de wari, la gente les pedía carne. Los hombres listos no regalan lo que pueden vender, se dijeron los cazadores. Así que les daban a la gente la carne malograda que no se podía vender. La gente se enojó. «Ya no son ustedes nuestros hermanos», les gritaron. Los cazadores se reían y seguían su camino. Hasta hicieron a un lado a los ancianos que trataban de razonar con ellos. Así pasarán muchos meses. Un día, cuando los hermanos regresaron al pueblo, la gente no se reunió a su alrededor como de costumbre. Algunos se cubrieron los ojos y gritaron. Otros miraron incrédulos a la extraña procesión de waris muertos que se movían lentamente por el aire. Solo los ancianos entendieron qué era lo que pasaba. El dar ha vuelto invisibles a los cazadores, dijeron. Era verdad. Los hermanos eran invisibles. Habían dejado sus pedazos de dar en el árbol como de costumbre, pero habían permanecido invisibles. Algo no iba bien. Soltaron los animales que llevaban y corrieron hasta el árbol. «¿Qué nos has hecho?», le preguntaron alarmados al Dar, pero Dar no les contestó. Los hermanos cayeron de rodillas y le rogaron al Dar que les ayudara. Pero Dar solo repitió su nombre una y otra vez. Dar, Dar, Dar. Entonces los hermanos se dieron cuenta de las cosas terribles que habían hecho y se sintieron muy avergonzados. Llorando, regresaron a su casa. En las afueras del pueblo los esperaban los ancianos. Los hermanos les rogaron que los perdonaran, pero los ancianos no les perdonarán. Desde este momento tienen que irse de Ulvas, dijeron. Nunca más vivirán con nosotros. Los hermanos les rogarán a los ancianos que les dieran una última oportunidad. ¿Cómo podemos vivir lejos de nuestra gente?, dijeron llorando. Pero los ancianos les dieron la espalda y se fueron. Así que los cazadores invisibles dejaron su pueblo para siempre. Deambularon por las márgenes del río Coco y llegaron hasta las cataratas de Carizal. Mientras vagaban, llamaban al Dar, rogándole que los volviera visibles de nuevo. Algunos de los místicos del río Coco dicen que los cazadores todavía vagan después de todos estos años. Algunos hasta dicen que los cazadores invisibles han pasado junto a ellos en el monte. Saben que es así. Dicen porque han oído voces que llaman Dar, Dar, Dar.